Bienvenidos a una nueva emisión de Somos Aragón, el espacio en el que conversamos con egresados destacados de nuestra facultad. Mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez y hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Rafael Cabrera, egresado de la generación 2000-2004. ¿Qué tal, Rafael? Antes que nada, bienvenido y pues queremos que sepas que esta siempre será tu casa. Ok, muchas gracias. Sí, aquí estudié. ¿Qué te parece si antes de seguir vemos una semblanza que preparamos acerca de tu trabajo para que la comunidad estudiantil sepa un poco más de tu trayectoria? Ok, muy bien. Vamos con las imágenes. Rafael Cabrera Hernández es graduado de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Su tesis sobre la vida de Elena Garro se convirtió en Debo olvidar que existí, un retrato inédito sobre la escritora mexicana que le valió al reconocimiento de diversos críticos e instancias literarias. Como periodista, ha trabajado en medios impresos de alcance nacional como El Universal, Reforma, Animal Político y Revista MX. En 2014 se integró a Aristegui Noticias, equipo con el que desarrolló el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, pieza que en 2015 le valió el Premio Nacional de Periodismo por reportaje de investigación, el Premio Gabriel García Márquez y el galardón otorgado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Un reportaje que estaba muy bien hecho, blindado, con todos los datos, con todos los documentos y que demostró que el presidente de México había entrado en una negociación ilícita. Así que llamo al equipo de Carmen Aristegui. Tal fue el impacto de dicha publicación que el jurado del International Center for Journalists lo catalogó como una de las mejores historias producidas en el marco a la búsqueda de transparencia e información para el periodismo de investigación en la América Latina. Hacia 2017 se convirtió en jefe de información de la unidad de noticias de BuzzFeed México. Actualmente labora como reportero en The Associated Press y también funge como profesor en la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Rafael, ahora que ya vimos un poco de tu trayectoria profesional y que la comunidad universitaria está más al tanto de lo que han sido tus años dentro de los medios, en México se ha empezado como a despreciar la labor del reportero, ¿no? De quien hace notas diarias y mucho por esta cultura del opinólogo, de las mesas atascadas de debate y en todos los canales hay eso. Pero tú justo en diversos espacios has dicho que lo que realmente necesita el periodismo en México es el periodismo de investigación, ¿no? Que incluso has dicho que debería ser un pleonasmo decir periodismo de investigación porque por sí mismo la profesión ya es así. Y hemos tenido Odebrecht, la estafa maestra, la Casa Blanca. Entonces lo que me gustaría preguntarte, en estos momentos, ¿qué posición crees que ocupa el periodismo de investigación dentro de nuestro país? ¿Cuál será la función sustancial? Pues creo que sí ha existido desde mucho tiempo atrás. Sería bastante jactancioso y mentiroso decir que es de unos años para acá, ¿no? Creo que ha habido esfuerzos muy loables y que de los que todos hemos aprendido. Sin embargo, creo que estamos pasando por una fase bastante interesante, ¿no? Si lo piensas en los años más recientes y a raíz del inicio de la estrategia contra el crimen organizado, como que todo el periodismo se fue hacia el asunto de las víctimas, los desaparecidos, la propia violencia, ¿no? Que generó, y un grupo de reporteros, son un poco mayores que yo, ¿no? Que me llevan unos 5 o 10 años, se abocaron a ello, ¿no? Marcela Turati, Humberto Padgett, Alejandro Almazán, Diego Sorno, mucha gente, ¿no? Y quizá porque era una especie de emergencia nacional, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, después de esta fase, digamos que ahorita empieza la fase de la corrupción, ¿no? Y entonces empiezan a tocar temas como Duarte, la Casa Blanca, la estafa maestra, Odebrecht, ¿no? Es como una siguiente. Sin embargo, a mí lo que no que me moleste, pero lo que no me tiene como satisfecho, por así decirlo, es que se esté reduciendo el periodismo de investigación o el gran reportaje a temas de corrupción, ¿no? Cuando en realidad la investigación se puede aplicar a cualquier tema. Creo que también hay una arrogancia en el decir de que solo el periodismo grande o el gran reportaje es lo que vale. No creo que sea así, porque estaremos despreciando a los reporteros que van todos los días y hacen su nota diaria y hacen cobertura, que yo lo hice en algún momento, ¿no? Todos lo hemos hecho, ustedes lo van a hacer. Y
creo que sería incorrecto. Finalmente esa información día con día, pensamos que son pequeños tabiques, ¿no?, que van construyendo algo más grande, ¿no? Y en sí mismo también como personas, pues uno empieza cubriendo nota diaria y después de unos años pues ya tienes más experiencia, ya tienes más capacidad y dices, bueno, voy a empezar a hacer cosas más complejas, ¿no? Piensa un poco como en el atletismo, ¿no? Si ahorita ustedes como estudiantes quisieran empezar a correr o hacer un gran reportaje, tal vez no lo logran, y no porque no tengan la capacidad, simplemente porque quizá no han tenido el entrenamiento necesario para llegar a ese punto. Es igual a que si tú un día te despiertas y dices, voy a correr hoy un maratón. Es irreal, ¿no? Pero quizás si vas y te esfuerzas y corres 2 o 5 kilómetros, y si lo haces de manera constante y si lo haces de manera permanente, vas a pasar de los 5 a los 8 a los 10, y quizá un día ya estás corriendo un medio maratón, o quizá un día ya estás corriendo un maratón completo, pero es parte de la experiencia acumulada, ¿no? Si empiezas como de cero y quieres llegar al maratón, francamente te vas a frustrar, ¿no? Más bien es paso por paso. Entonces es lo mismo de algún modo como en el periodismo ya digamos profesional, ¿no? No puedes despreciar la nota diaria, porque ahora haces grandes reportajes, porque tú hiciste antes nota diaria, ¿no? Y eso te llevó ahora a hacer nota diaria. Entonces es como una especie de ser un poco malagradecido, ¿no?, por así decirlo. Entonces, pensar que solo vale el gran reportaje o la gran crónica, no. Y además cada quien tiene diferentes habilidades. Yo, por ejemplo, yo nunca podría cubrir Cámara de Diputados o PGR o narco, porque son cosas súper rápidas, nunca tendría los contactos, no tengo la capacidad de reacción que tienen muchos compañeros, que yo le envidiaría, ¿no? Hay gente que tiene así los teléfonos de senadores y que les responde, o del procurador. Son cosas que yo nunca haría, ¿no? Pero sí tengo otras habilidades. Entonces creo que cada quien, y como que menospreciar las habilidades de cada quien es de manera incorrecta, ¿no? Entonces más bien es como que todos que estamos haciendo esto, pues tratamos de hacerlo de la manera mejor posible, más profesional, porque al final de cuentas todo esto va a enriquecer el medio ambiente o el ecosistema de periodismo, por así decirlo. Justo ahora que has estado hablando de las habilidades y de como la experiencia que se gana, respecto al tema de la Casa Blanca, hay 2 puntos particulares que a mí me llaman la atención y que incluso una vez te llegué a escuchar uno de ellos. El primero es que está escrito prácticamente con nulos juicios de valor. Okay. Y la segunda, toda esta disciplina que tuvieron que llevar como equipo para no ser, digamos, descubiertos. Entonces, justo en esto que yo le denominaría como el colmillo periodístico que uno va ganando con los años, me gustaría saber, en términos éticos, profesionales e incluso mentales, cómo se lleva un tema de esa magnitud durante tanto tiempo sin salir como afectado de manera más allá de lo... No hay manera de... Una vez platicaba con Lidia Cacho y sí me dijo algo que sí entendí y que creo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, no hay manera de no salir herido del periodismo, y eso es real, ¿no? Cómo lleves después eso o cómo lo sobrelleves ya es distinto, ¿no? Pero vas a acabar o deprimido, o triste, o afectado, o las obsesiones te van a afectar, vas a quedar, ¿no? O sea, también es algo que parte que tienes que ir aprendiendo un poco conforme avanzas, porque uno o puedes acabar comiendo mucho, o empiezas a beber, o empiezas a fumar, o empiezas a no hacer ejercicio. También como que los reporteros no nos enseñan de autocuidado. Eso también es algo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Pero en general a la sociedad no nos hablan ni de salud mental ni de autocuidado, ¿no? Es como que a la sociedad no le importa, entonces es por eso como que muchas veces yo estoy obsesionado con el asunto de salud mental, porque yo mismo estuve deprimido después de todo el caos que nos cayó encima por la Casa Blanca. Pero, o sea, ese tema duró entre que empezó y se publicó, fueron 13 meses más o menos. Fue mucho más chiquito que Garro, ¿no? Garro siempre va a ser mi consentida, perdón, pero y la Casa Blanca, yo estoy muy feliz y muy agradecido con ese tema, pero es distinto, pues, ¿no? Menos pasional, ¿no? No, o sea, estuvo padre, pero finalmente es como más cercano para mí Garro, ¿no? Es más mío, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se llegó ahí? Pues nada más como por pura curiosidad, la verdad. O sea, la famosa revista Hola, y empezar como que a jalar hilos, ¿no? Y ahí fue como mucho de... Pues no sé si de olfato, más bien fue como pura curiosidad, ¿no? O sea, como empezar a jalar hilos. La verdad es que soy muy chismoso, soy muy curioso. Entonces fue como que ir jalando. Y a mí me gusta porque uno es
es un reportaje realmente frívolo. La materia prima de ese reportaje es el periodismo rosa de espectáculos. Y eso se me hace muy padre, porque también es como un poco... Cuando vas creciendo como persona, bueno, siempre estamos creciendo como personas, ¿no? Nunca somos los mismos. Pero conforme vas avanzando en la vida, también como que te vas quitando un poco como capas, por así decirlo, ¿no? Como que te vas quitando prejuicios. Y entonces ahorita puedes decir, no, yo solo cosas serias. Y después dices, no, la verdad es que pues sí, me gusta la música pop. Y sí, también me gusta el reggaetón, ¿no? Sí. Y como que conforme te vas sintiendo un poco más como cómodo contigo mismo, como que todo va saliendo mejor realmente. Y dejas de juzgar tanto a los demás y sobre todo a ti mismo, ¿no? Entonces el mundo va a hacer ese reportaje de la Casa Blanca fue de decir como de sí, me gusta el periodismo rosa y sí me gusta leer el Hola y sí me gusta leer La Quién y al mismo tiempo es como un reportaje rosa, pero es un reportaje duro, o puede ser un reportaje duro con un tono rosa, ¿no? Es como, es ambas, y eso es muy padre, y es lo que me gusta de ese reportaje, ¿no? Porque francamente es una telenovela, es así un culebrón que podrían pasar en Telemundo, ¿no? O en el Canal 2, ¿no? Porque tiene todo, o sea, la verdad es que es una actriz, un presidente, corrupción, casa, es un chismazo, la verdad. Entonces, eso creo que lo hizo muy potente, ¿no? Para que todo mundo se interesara en el tema, pero al mismo tiempo tratamos de ser como muy sobrios en la redacción. Si leen el reportaje original, quizá el del libro ya trae un poco más, ¿no? Porque tenemos que convertirlo en algo más atractivo para que funcionara como libro, pero el reportaje original, si ustedes lo ven, creo que el único adjetivo que hay en todo el texto sería blanca, básicamente, el color de la casa, pero no hay corrupción, no hay prestanombre, nada, o sea, tratamos de que fuera muy aséptico, esa palabra se me quedó porque Carmen la repetía, o sea, hay que ser asépticos, que quede muy limpio, y creo que funcionó, porque en realidad ese reportaje así fluye entre lo duro, rosa, y no hay párrafo que no tenga como un sustento, todos así son 2 documentos, 3 documentos, o sea, está así cargadísimo de pura información, que es lo que yo fui obteniendo, porque yo empecé, digamos, el reportaje y después se convierte en un trabajo colectivo. Y qué bueno, porque la verdad es que yo solo no lo hubiera podido llevar a donde llegó, ¿no? Sí, todo ese como que las manos, toda la gente que participó, Carmen, Daniel Izárraga, todos mis demás compañeros, gracias a eso se convirtió en un reportaje más grande, ¿no? Porque yo solito hubiera sido imposible, y es por eso que es muy importante trabajar en equipo en periodismo, ¿no? Siempre va a ser mejor. Tú, como otras personas que han egresado de la FES Aragón, se han convertido de un modo u otro en personajes importantes para la información en México. Y me gustaría preguntarte, de acuerdo a pues, las personas que conoces, que han salido de aquí, incluso de tu misma generación, ¿qué tan poderoso crees que se ha convertido el semillero FES Aragón como de periodistas hacia los medios en México? Ya, pues creo que es muy importante porque, por ejemplo, viendo más comparado hacia Acatlán o CEU, creo que la carrera de aquí en Aragón sí se concentra mucho en periodismo, ¿no? Desde el inicio estás viendo nota, estás viendo redacción, En las otras entiendo que es un poco más ya como que hacia el subsistema, ¿no? Hacia la especialidad, y en cambio aquí es desde que entras, y creo que eso es muy, muy padre, ¿no? Al menos a mí, como que las profesoras que más quise y que todavía conservo como amigas, Govinda Juárez, que ella era más de teoría, ¿no? Y Elba Chávez, ¿no? Que fue como mi profesora favorita. De hecho, ella fue no fue mi asesora de tesis oficial, porque por ahí un asunto técnico, pero sí, digamos, en espíritu. Pero las dos fueron, Govinda terminó siendo como la asesora oficial, pero las dos llevaron el trabajo, ¿no? Y sí, o sea, hay muchos compañeros que están en medios de aquí egresados, gente que quiero mucho, ¿no? Bueno, Alfredo Joyner ya falleció por desgracia, Gustavo Castillo de La Jornada, hay muchos nombres, ¿no? Entonces creo que sí se ha ido como que formando ahí un grupo, ¿no? De egresados de FES Aragón, lo cual es muy padre. Y ya para finalizar, recién iniciaste una nueva etapa como profesor. Sí. Y me gustaría, incluso como consejo para la comunidad estudiantil y específicamente para quienes estamos estudiando periodismo, un consejo, pero más allá que un simple consejo, algo que
como que diferencie en términos éticos y profesionales qué tanto cambió de cuando tú te educaste como periodista, como la gente se está educando ahora como periodista, y qué es lo mejor que le podrías decir a partir de eso a los, pues sí, a los chavos y a las chavas que están como, estamos en este camino. Bueno, uno siempre va a ser el idioma, ¿no? Tener bien el inglés. Así, igual que no sea perfecto, pero que sea bastante decente para trabajar y que sea profesional, ¿no? Es como que básico. Dos, la verdad es que todo este asunto de análisis de datos, ¿no? O de visualizaciones, como ya más periodismo digital, por así decirlo, ¿no? Narrativas multimedia, ¿no? Cómo editar un video, cómo hacer una visualización, cómo hacer como todo el montaje de un reportaje. Eso antes no se hacía, ¿no? Antes era, o sea, yo cuando salí era print y ya, y el periodismo digital, cuando trabajaba en Reforma, se veía como menos, era así de, si tu nota no alcanzaba a entrar al print, era como, ay, pues mándalo al .com, y el .com era como la opción C, ¿no? Y ahí como que nada más era pegar texto y ya, y no, ahora es mucho más complejo, ¿no? Es como, ¿cómo haces todo un gran paquete de reportaje, ¿no? Que traiga visualizaciones, que traiga mapas, que traiga video, que tenga texto, que tenga así como que todo un gran formato. Creo que eso es muy padre, ¿no? También lo he ido aprendiendo y creo que eso me gusta. Dos, o sea, ya no todo es información política, ¿no? Realmente puedes reportear un montón de cosas. Lo estamos viendo con el asunto de el Me Too, del acoso, etcétera, ¿no? Entonces como que van siendo como que un poco temas más cercanos a la gente, y eso siempre va a ser padre, ¿no? Como que nos enseñan a estar muy obsesionados con el poder, ¿no? Y sí, yo hice un reportaje sobre el presidente, etcétera, pero sí, este tipo de temas, ¿no? Creo que es algo como muy padre, porque además lo están reportando como gente muy joven, ¿no? Gente que tendrá unos 25, 28 años, que igual hace no mucho salieron de la carrera, ¿no? Pero todavía están en sus 20 y son reporteros como que están ahí creciendo y que están haciendo cosas muy padres, ¿no? Entonces eso me entusiasma, porque están abriendo como el abanico y nos están enseñando de que, hey, no todo es política, ¿no? Hay un montón de temas por reportear y nuevos formatos por explorar, ¿no? Podcast, tener una buena narrativa multimedia, tener unos buenos videos, ¿no? Saber manejar bien redes sociales. O sea, creo que eso es muy, muy padre, y sobre todo siento que estas últimas generaciones son más de colaboración, ¿no? Son más de grandes equipos, de incluir a mucha gente, y eso está increíble, la verdad. Rafael, a nombre de todo el equipo de producción, me gustaría agradecerte por el tiempo que nos brindaste dentro de tu agenda, y la verdad esperamos que no sea la última vez que nos veamos. No, muchas gracias por invitarme y por considerarme, y siempre es un gusto volver a donde estudié. Muchas gracias. Mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez y esta fue una edición más de Somos Aragón. Hasta la próxima.